Estimados alumnos y alumnas, esta es la presentación de esta semana en la que vamos a ver el verbo como clase de palabra. Para ello tenemos un apunte de Mabel Mateo e Ina Albano sobre el verbo. En este apunte lo que vamos a poder ver es las características del verbo como clase de palabra, es decir, cuál es la particularidad del verbo. También vamos a ver la diferencia entre los verbos conjugados y los verboides, es decir, la diferencia que hay entre participio, gerundio y infinitivo, el tiempo, el modo y el aspecto, la persona del número y su función sintáctica. Vamos a arrancar con las características del verbo como clase de palabra. En este aspecto lo que vamos a ver básicamente es cómo funciona un verbo, cómo lo reconocemos al verbo y cuando estemos frente a una forma verbal pero no conjugada, ya sea un participio, un gerundio, un infinitivo, no confundirlo con un verbo. Básicamente para eso es que están puestas esas formas acá. Es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Después vamos a ver el tiempo, el modo y el aspecto. El tiempo del verbo va a ser justamente qué tiempo verbal tiene. Si es pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, futuro, presente. También el modo, si es subjuntivo o si el modo va a ser indicativo o imperativo. Y el aspecto si va a ser imperfecto o perfecto. La persona y el número, eso es más fácil. La persona va a ser si el verbo está hablando de un yo, tú, él, nosotros, etc. Y el número va a ser si es singular y plural. Yo es la primera persona del singular, nosotros es la primera persona del plural. La función sintáctica, este tema lo vamos a retomar más adelante, pero ahora lo vamos a esbozar para ver cómo se comporta el verbo. Va a ser, bueno, qué función tiene, que va a ser la de núcleo del sintagma verbal. ¿Qué nos interesa de todo esto? Lo que más nos interesa a nosotros va a ser el verbo y sus particularidades. Principalmente lo que vamos a ver con el verbo y sus particularidades, como dije antes, es la característica de la clase de palabra verbo, que es lo que más nos importa. También ustedes van a ver que tienen ahí como tema la perífrasis. ¿Esto para qué nos va a servir? Justamente para poder diferenciar entre una forma verboidal aislada y una forma verboidal unida a un verbo que van a formar una perífrasis. Este tema igual lo vamos a retomar más adelante, pero es importante que ustedes empiecen a notar la diferencia y empiecen a ver justamente cuándo se forma perífrasis y cuándo no. Parece tener un apunte que armé yo, que me parece que es bastante claro. Cualquier cosa, si no es claro, saben que siempre me pueden preguntar y que yo les voy a responder. Pero bueno, eso es lo que tenemos que ver con respecto a los verboides y a los verbos. Cuándo estos se juntan y forman perífrasis y cuándo no lo hacen. También con las particularidades del verbo, vamos a ver, como dijimos antes, el tiempo, el modo, el aspecto. Para eso yo les dejé un cuadrito con el paradigma verbal, porque no pretendo que sepan la clasificación de los verbos ya desde el principio de memoria, o sea, cómo conjugan en todos los tiempos. Pueden usarlo para hacer la tarea que después les voy a decir. Y en principio nos guiamos con eso. Más adelante, cuando lo incorporen mejor, los van a saber con mucha más facilidad. Retomando los objetivos de nuestra clase, vamos a tener entonces cómo reconocemos un verbo, los aspectos semánticos del verbo. Esto es importante porque nosotros estamos acostumbrados desde la escuela y cuando nos preguntan qué es un verbo, generalmente decimos una acción. Bueno, no. Ahí en el texto de San Mateo y Albano lo van a poder ver hacia el final. Tiene una explicación muy sintética, pero creo que les va a servir bastante bien, de la clasificación semántica del verbo. Es decir, hay verbos que son de decir justamente, como decir, preguntar, aseverar, eh, etcétera, que esos verbos no podemos decir que hablar es una acción en sí mismo, sino que más bien es algo que hacemos, pero no es una acción. Una acción es correr, saltar, romper, cortar. Esas son acciones. Después tendremos verbos de decir, que podemos englobarlo todo en estos verbos más que nada intelectuales, que también tenemos ahí como pensar, tal vez observar, descubrir, interesarse, que son todos verbos que están más vinculados con el aspecto intelectual.
Después vamos a tener verbos de fenómenos, que son aquellos que tienen que ver con los fenómenos climáticos, como llover, granizar, nevar. En nuestro idioma, todos tienen que ver con el frío, con este tipo de tiempo. Y después vamos a tener verbos de estado, como estar, parecer, y podemos tener también verbos psicológicos, como querer, odiar, amar. Bueno, después ustedes van a ver algunas clasificaciones, no es importante que las sepan todas, lo que es importante me parece es que no sigamos siempre automáticamente un verbo es una acción, sino que pensemos que hay verbos que no son acciones, necesariamente. Después vamos a ver qué es el tiempo. El tiempo del verbo, como yo les dije, vamos a tener ahí el paradigma para guiarnos porque en español tenemos muchos tiempos verbales, aunque no los usamos todos, todo el tiempo. Algunos son más bien del ámbito literario y otros sí son del ámbito oral y literario. Así que ahí tienen el paradigma para empezar a guiarse y para empezar a estudiarlos desde ahí. Y después vamos a ver el modo indicativo del subjuntivo. Esto es importante porque vamos a hacer una tarea con esto. El modo indicativo es el modo de lo seguro o de lo más o menos seguro, en el sentido de que, por ejemplo, yo les digo, mañana iré a comprar, estoy casi segura de que mañana voy a ir a comprar. En cambio, el subjuntivo es el modo del deseo de la hipótesis, que parece con un nombre muy difícil, pero no lo es tanto porque lo usamos constantemente. Por ejemplo, ojalá que llueva. En este caso, yo no sé si va a llover o no, es un deseo, es una hipótesis, ¿no? Si tuviera dinero, me iría de vacaciones, por ejemplo. También es una hipótesis, un deseo que tengo. En este caso, nosotros vamos a trabajar con un texto para ver cómo funciona el subjuntivo y cómo funciona esto de la hipótesis y el deseo. También como modo tenemos el imperativo, que es el modo de las órdenes, que también no lo vamos a estudiar en esta oportunidad, pero se los digo para que lo vayan conociendo, el modo imperativo, que es el modo de las órdenes, y les doy como tip que siempre está pensado para la segunda y la tercera persona porque no nos damos órdenes a nosotros mismos. También eso lo pueden mirar en internet o si lo quieren les puedo hacer yo una fuente, pero no lo vamos a trabajar en esta oportunidad. Como les dije, vamos a trabajar con un cuento de Juan Sasturain que se llama Subjuntivo. Y este cuento es muy interesante porque está todo narrado en este tiempo, cosa que parece medio extraña de poder hacer, pero es un cuento muy entretenido que les va a gustar bastante y les va, me parece, interesar esta forma verbal, o mejor dicho, este modo verbal para contar una historia, que las historias siempre se narran más bien en pasado. Bueno, y en más bien en un pasado cierto, en esta cosa este cuento es un pasado incierto, así que creo que les va a parecer bastante interesante. Para finalizar este audio, les digo que vamos a tener una propuesta de trabajo que va a ser una tarea no obligatoria, porque supongo que algunos de ustedes tal vez tengan que rendir recuperatorios, entonces por ahí no quieren hacer la tarea o no pueden hacerla. Así que bueno, por eso me parece bien poner la tarea no obligatoria. Espero que el audio les haya servido para entender de qué hacemos en la semana. Y bueno, les deseo una muy buena semana.